Son muchos los casos ovnis que han sucedido durante décadas a lo largo de todo el mundo, pero uno de los más famosos en España ha sido el caso Ummo, tanto que cambió por completo la historia ovni en España. De hecho, actualmente, tras más de 3 décadas, este caso sigue teniendo adeptos. Por lo que hoy vamos a explicar qué pasó con este famoso caso. El 7 de febrero de 1966, Aluche amaneció con olor a misterio. Los periódicos de la época aseguraron que un platillo volante había sobrevolado la noche anterior aquel barrio madrileño. A las 8 de la tarde, un disco anaranjado se posó cerca de la finca del Relajal e inmediatamente emprendió rumbo hacia el cielo. Esto es lo que rezaba un artículo en Informaciones, diario que tuvo acceso al testimonio de gente como José Luis Jordán Peña, un emprendedor español que dijo haber visto aquel ovni. Al año siguiente, algo semejante ocurrió en la localidad de San José de Valderas, donde varias personas afirmaron que fueron testigos de la presencia de un objeto extraño que pasó volando a gran velocidad. Uno de ellos tomó incluso fotografías del supuesto ovni. Después, las depositó en una tienda de revelado y avisó a un periodista de Informaciones que no dudó en acudir allí para verlas y publicarlas luego en su diario con el título "Platillos volantes sobre Madrid". Centenares de personas los vieron ayer en las cercanías de la capital, aunque también se informó que ni el Observatorio de Madrid ni la Torre de Observación de Barajas habían registrado ningún objeto volante sin identificar ese día y a esa hora. Los integrantes de la Sociedad Amigos del Espacio, entidad fundada años antes por Fernando Sesma, acogieron la noticia sin sorpresa, ya que desde hacía tiempo celebraban semanalmente unas charlas sobre objetos volantes no identificados y vida alienígena. Todas estas tertulias ufológicas eran habladas en La Ballena Alegre, un local situado en el sótano del Café León, próximo a la plaza de Cibeles. Uno de sus participantes, el ingeniero José Luis Jordán Peña, asiduo colaborador en revistas y programas de televisión de la época, el cual sería muy importante en un futuro. El reputado ufólogo Óscar Rey Brea cuestionaba la veracidad de las misteriosas imágenes, cuyas tiras de negativos habían sido cortadas y no tenían un número correlativo. Sin embargo, la mayoría de los expertos en extraterrestres las dieron por buenas, y a partir de ahí, el fenómeno ovni pasó de la tertulia ufológica que se celebraba semanalmente en el sótano del Café León al debate público. Tampoco se tomó en consideración el hecho de que las comunicaciones humitas, que era como se llamaban a estos seres, no contenían datos científicos relevantes, sino informaciones que en ocasiones ya se habían publicado en revistas científicas extranjeras, difíciles de conseguir en la España de la dictadura de Franco. Según las cartas recibidas, estos seres afirmaban venir del planeta Ummo, un planeta en órbita alrededor de la estrella enana roja Wolf 424, situada en la constelación de Virgo, y se autodenominaban Oemi, hombres de Ummo, en su propia lengua. Ellos mismos aclaraban en sus cartas los equivalentes fonéticos en su idioma de cuanta palabra les parecía necesario. Así, relataban en sus informes cómo habían llegado a la Tierra un 28 de marzo de 1950, aterrizando muy cerca de la Yaví, en los Bajos Alpes franceses. Allí fue donde contactaron con los primeros humanos, disfrazados para que no los reconociesen, y comenzaron a investigar el planeta, aprendiendo con ello las costumbres, la cultura y el lenguaje. Según el periodista Eduardo Bravo, la ufología se puso de moda gracias a señores como Fernando Jiménez del Oso, que se convierte en el gran divulgador de este tipo de temas. Todo esto y más lo explicó en Ummo, la España alienígena, una serie documental de Movistar Plus que combina elementos de ficción y no ficción para rememorar lo ocurrido y analizar su influencia en la televisión y la sociedad, serie la cual os recomendamos si os interesa conocer más en profundidad este caso. Durante años, la gente se aficionó a espacios televisivos a los que acudían por igual ufólogos deseosos de exponer sus teorías sobre los alienígenas y celebridades expertas en relatar con habilidad anécdotas insustanciales. Uno de los habituales recurrentes de aquellos programas de ciencias ocultas era José Luis Jordán Peña, un hombre con carácter manipulador y gran capacidad de seducción, que aseguraba estar recibiendo cartas enviadas a la Tierra por los habitantes de Ummo. Según la versión de quienes entonces defendían la existencia de aquella civilización exterior, los humitas vivían también entre nosotros, estudiando nuestra cultura y costumbres, sin que nadie pudiera percibir de que eran extraterrestres. También cuentan que ellos no pueden escribir a máquina, porque tienen una sensibilidad especial en las manos que les impide también, por ejemplo,
ejemplo, pulsar los timbres de llamada en un ascensor. Esta especial sensibilidad es el único dato característico que conocemos de ellos, según aseguró el periodista Luis Jiménez Marjuenda. Por lo demás, según él, aquellas criaturas eran tan normales como los humanos, o más bien como algunos humanos, porque se decía que los humitas guardaban un gran parecido físico con los extranjeros procedentes de países de Europa del Norte. Según el cineasta Nacho Vigalondo, esto tenía sentido bajo la posible lectura socioeconómica, entender por qué los humitas eran rubios y altos, ya que sería el paradigma de un ser humano superior que viene a España a bendecirnos. La sociedad española de los años 60 y 70 tenía tantas dificultades para poder contrastar la información supuestamente científica como necesidad de ilusionarse, y sin duda los extraterrestres siempre han ilusionado. Bravo opina que existe un vínculo muy estrecho entre los alienígenas y el tipo de sociedad en la que surgen, ya que lo que se busca en los extraterrestres es que hayan solucionado muchos de los problemas que tienes en tu vida cotidiana. A lo largo de 3 episodios, los directores de Humo, Laura Pousa y Javier Olivera arrojan luz sobre una historia en la que además de misteriosos alienígenas se mezclaron nazis, sectas y experimentos de control social. Muchos se tomaron siempre a risa el asunto, otros mostraron su preocupación por sucesos como el de los 2 ufólogos aficionados que en 1972 se arrojaron a las vías del tren en una estación de Terrassa, dejando una nota que decía: "Los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito". La prensa de la época empezó entonces a advertir sobre el peligro que el fenómeno ovni planteaba para la salud mental de los ciudadanos. El asunto Humo también tuvo cierta repercusión en Francia, donde destacaría la opinión escéptica de Dominique Caudron. Curiosamente, mucha de la avanzadísima tecnología descrita por ellas, en especial la OAWOLEAIDA, o cambio de coordenadas dimensionales, aparece palabra por palabra, aunque con otro nombre, en las obras de JJ Benítez de la saga Caballo de Troya, aunque en este último caso se emplea para viajar a través del tiempo. De acuerdo con Jacques Vallée, los documentos de Humo plantean similitudes con el mundo ficticio creado por Bors en el cuento Tron Ukbar Orbis Tertius. También durante los años 60 en España se reportaron algunos avistamientos de ovnis en las localidades de Cubellas, en Barcelona, y Cunit, en Tarragona, donde se habrían registrado fotográficamente los platillos con el símbolo humita en su panza. Estos habían sido vistos, según los lugareños, por muchas personas. Sin embargo, los únicos testigos declarados fueron Joseph Macillas y Víctor Lora. Más adelante, hubo también un supuesto aterrizaje en Sitges, que habría dejado una serie de huellas en el lugar de aterrizaje. Tras estos avistamientos, se comenzó a popularizar dicho símbolo, convirtiéndose en signo de autenticidad para cualquier avistamiento de ovnis a lo largo de los años. A lo largo de los años 1970, Humo y el caso Humo fue reiteradamente anunciado como tema en programas de televisión, como Más Allá, dirigido por Fernando Jiménez del Oso, radiofónicos como Madrugada en la SER de Antonio José Alés, o en revistas como Paraciencia, Más Allá de Medianoche, Karma 7, Stendek, Mundo Desconocido u Horizonte. También hubo gente que empleó la popularidad del caso Humo para montar sectas cuyo fin era doblegar la voluntad de sus adeptos y abusar de ellos. El caso más mediático fue el de Edelweiss, que entre 1971 y 1984 destruyó la vida de cientos de niños por toda España. Su líder, Eduardo González Arenas, utilizaba simbología de Humo y organizó un grupo de montaña con el fin de educar en las ideas nazis y agredir sexualmente a chavales que captaba normalmente en colegios y parroquias de barrios acomodados de Madrid. Las víctimas de Eddie guardaban el secreto porque creían que solo así podrían alcanzar el planeta del Hais, donde estarían a salvo de una catástrofe planetaria inminente. Años después, un vídeo grabado con cámara oculta les abrió los ojos a muchos de los aficionados a lo extraterrestre. En las imágenes, Jordán Peña aparecía confesando a un periodista que era él quien estaba detrás del envío de las cartas alienígenas. Tras ser descubierto, el autor intelectual de aquella farsa dijo que lo había hecho movido por un experimento social consistente en demostrar lo fácil que resultaba manipular la opinión de ciertos sujetos. Este hombre, fallecido en 2014, declaró igualmente
igualmente que para mantener su ambicioso entramado durante varias décadas contó con el apoyo de potentes organizaciones internacionales, de las que nunca llegó a dar demasiados datos. También comentó su hija, Maite Jordán, que en sus últimos días estuvo ingresado y quería que ella estuviera con él por la noche. Declara que esto era curioso, porque ella nunca había tenido una relación afectiva con él. Durante ese tiempo, le dijo que le iba a contar la verdadera historia de Ummo, pero de repente falleció. Tampoco sabe si le hubiera contado la verdadera historia, porque ella también cuestionó su verdad. La confesión de Jordán Peña llevó a que muchos de sus seguidores dejaran de creer en Ummo. Otros aficionados a lo paranormal se negaron a aceptar que todo pudiera obedecer a un fraude. Para ellos, los humitas llevan visitando la Tierra desde que el mundo es mundo, y aún hoy siguen entre nosotros. Como dijo en su día Jiménez del Oso, no hay pruebas objetivas, solamente está esa fe que el hombre mantiene a toda costa para escapar de la angustia. Pero, aparte de creencias o promesas, aparte de deseos o esperanzas, ¿sabe alguien que hay más allá? Pero ¿y vosotros qué pensáis? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Recordad suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún contenido. Podéis ayudarnos a crecer dejando vuestro like y compartiendo este vídeo. Muchas gracias por estar una semana más y nos vemos en la siguiente. Mucha suerte a todos, queridos amigos.